Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Como siempre, me da mucho gusto saludarlos. Soy David Mendoza, les doy la más cordial bienvenida a este cronómetro 2020 y agradecemos, por supuesto, que nos acompañen en este programa en el cual, bueno, pues ya saben, siempre analizamos, percibimos y tratamos de orientar una crítica constructiva. Conversamos sobre diversos temas, ya sea de la política nacional, de la política internacional, del asunto de la cultura, la economía. Y bueno, pues el día de hoy estoy muy contento porque déjenme decirles que estamos ya por concluir nuestra quinta temporada de este año, de este cronómetro 2020. Y bueno, pues hemos hecho una serie de revisiones para diversos temas. Y la verdad es que me da mucho gusto porque finalmente también nuestra comunidad, tanto en Facebook como en Instagram y en nuestra página de YouTube, ahí poco a poco va creciendo. No como quisiéramos nosotros, pero miren, ahí vamos teniendo presencia y bueno, pues la verdad es de que tenemos la fortuna de encontrarnos y de tener amigos y panelistas con los cuales compartimos esta temática. Y bueno, pues por eso me da mucho gusto saludar a Luis Muñoz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Hola, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola, Edgar, buenas noches. Y tenemos al gran Edgar Valenzuela. ¿Cómo estás, Edgar? Hola, David, Luis, ¿cómo están? Buenas noches, encantado de estar por acá con ustedes. A mí se me hace que ustedes andan en la playa porque en mi casa está helando. Me traje esta chamarrota, porque el crudo invierno se ve. The winter is coming, decían por ahí en Game of Thrones. Es que entonces, bueno, el tema es que aquí en la Tierra hace menos frío que en el espacio, amigo. Exactamente, estamos transmitiendo desde el espacio. Oigan, amigos, a ver, hay un tema que causó una gran, vamos a ver, controversia. Las personas estuvieron preocupadas, la opinión pública se llenó, obviamente, de dimes y diretes, porque, bueno, pues, el presidente López Obrador firmó un acuerdo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y que, bueno, pues señalaba que la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno federal, pues iban a ser de interés público y de seguridad nacional. Este acuerdo o decreto, porque también me he tratado de más o menos informar con amigos que son abogados, pues señala una serie de controversias y de situaciones. Porque, bueno, pues prácticamente lo que está haciéndose es otorgar a la Administración Pública Federal la autorización provisional, pues para que puedan obtener dictámenes, permisos y licencias para iniciar o para desarrollar estos proyectos. Aquí el punto es que, sobre todo, se ha planteado que estos grandes aspectos de seguridad nacional y donde el gobierno federal va a tener la posibilidad de literal meter mano y saltarse las trancas, ya lo dijo el presidente López Obrador, evitarse algunos permisos, ni bueno, pues agilizar todos los trámites burocráticos correspondientes, bueno, pues van a poderse realizar por el simple hecho de que se plantean como elementos de seguridad nacional. Sin embargo, y aquí entra la discusión, bueno, lo que se está construyendo, obviamente las 3 megaobras que está construyendo este gobierno de la Cuarta Transformación, pues es un aeropuerto civil, 2, es un tren de pasajeros y de carga, que es el famoso Tren Maya, y tal vez, y por ahí ya lo habíamos discutido en su momento, la refinería sí podría tener un carácter de seguridad nacional. Entonces, bueno, pues en este sentido, Edgar y Luis Muñoz ya habíamos tenido una discusión previa
al respecto de esto, pero creo que vale la pena señalarlo, muchachos, porque finalmente lo que encontramos aquí también es una posibilidad que tiene, es un camino que puede generar el gobierno federal a partir de un decreto, a partir de un acuerdo. Ahorita vamos a discutir qué es lo que finalmente resulta de esta petición o esta firma que realizó el presidente López Obrador, sobre todo para estas obras, y cómo tal vez aprovechando la popularidad, aprovechando, bueno, pues la necesidad de acelerar estas obras, es que el presidente López Obrador inicia dentro de este contexto. Así es que suelto la bolita, muchachos, vamos a darle. Pues mira, si gustan, me gustaría comentar nada más que yo creo que aquí es importante no perdernos en el camino, ni dejarnos llevar por quienes hayan hecho cualquier tipo de anuncio o aviso sobre esta situación, reporteros, moneros o lo que sea. Ese no es el tema. El tema no es quién lo dijo, quién lo está criticando o no lo está criticando. El tema es el fondo. Yo esperaría que sobre eso se vaya la discusión, porque si no, entonces entramos a un debate en el cual se termina desgastando la vieja ya confiable de no tienen autoridad moral para hablar y decir, cuando en la realidad ese no es el punto. El motivo de fondo es el daño institucional que se puede generar a partir de un acuerdo de esta magnitud y la seriedad que está implicando en un contexto de un país prácticamente ya militarizado. Y yo lo decía, AMLO está saliendo mejor que Peña y que Calderón, ¿no? O sea, es mejor Calderón que Calderón. Y les guste o no les guste, el ejército está en las calles, multiplicado, y ahora no solamente eso, no solamente en el área de la seguridad y el combate al narcotráfico y demás, sino ahora a cargo de obras insignias del gobierno federal, pero no solamente obras tan grandes como la refinería, sino que también, si buscamos un poquito más, hay todo un inventario de más de 248 obras a cargo, actualmente, obras civiles a cargo del ejército. ¿Eso qué lleva? ¿A qué me lleva a mí? Pues pareciera ser que entonces la estructura gubernamental no es funcional y que la única que funcionara pareciera que es el ejército. Y entonces, ¿en qué riesgo estamos entrando al momento en que pues la única institución que se está haciendo cargo de todo es el ejército y en la práctica terminamos pues con un estado militarizado, repito, no solo en una cuestión de seguridad, la cual hasta cierto punto era entendible, sino ahora incluso en temas totalmente civiles y ahora agregando además la total opacidad para este tipo de obras e inversiones, como si el ejército fuera inmune a la corrupción. Oye, y de hecho ya empezamos a verlas, ¿no? Eso me parece genial, Luis, lo que acabas de mencionar. A ver, aquí hay dos puntos que yo creo que con los cuales podemos empezar el debate, Edgar, porque precisamente, bueno, nos podemos ir por las ramas y la superficie, ¿no? Que creo que de pronto es donde todos los medios de comunicación, los caricaturistas, se centran en esta parte superficial. Sin embargo, Luis aquí acaba de mencionar dos puntos que llaman la atención, Edgar, y que creo que valdría la pena que pudiéramos de alguna manera desgranarlos. Uno, los aspectos de seguridad nacional que obviamente están implicados o donde se vincula directamente a las Fuerzas Armadas, ya sea el Ejército, ya sea la Marina, la Fuerza Aérea. Y dos, el asunto de la transparencia, Edgar. No es la primera vez que un gobierno federal, sea el que sea, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas de Gortari, ocupan este tipo de herramientas para tratar de controlar las obras o algún tipo de plano, proyecto para beneficio, vamos a llamarlo beneficio público. Sin embargo, llama mucho la atención pues el trayecto y el camino que tomó el presidente López Obrador, Edgar Valenzuela. A ver, solo para contextualizar un poco a nuestro auditorio, el estimado Luis menciona esto de que no nos vayamos por las ramas, si lo dijo el caricaturista, además, porque toda esta discusión surgió a partir de nuestro querido amigo David Mendoza publica una
caricatura de el monero, o bueno, el caricaturista Paco Calderón en sus espacios en redes sociales, y a partir de ahí viene un intercambio de opiniones entre un servidor, Luis y David. Creo que coincido en parte con lo que menciona Luis, esto de que el ejército, en general las Fuerzas Armadas, se están haciendo cargo de muchas labores netamente civiles, y que eso sí tiene que llamarnos la atención, sí tiene que preocuparnos, y realmente tendríamos que dedicar un programa en específico a discutir esta parte de la militarización del Estado mexicano, como bien lo menciona Luis. Sin embargo, ya aterrizando como tal a esta parte del decreto, que es lo que genera también discusión en una parte de la opinión pública, uno recordar que las obras que impulsó el presidente López Obrador, los grandes megaproyectos, todos han sido torpedeados legalmente. O sea, la refinería, el aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya, han estado bajo constante acoso de amparos, de procedimientos legales y demás, que han ido dificultando su avance. Eso, por supuesto, genera que en última instancia el presidente López Obrador no pueda cumplir su principal compromiso de no dejar pues obras inconclusas, como usualmente ha sucedido en nuestra historia, que las obras proyectadas para acabarse en 3 años acaban terminándose en 12 o en 15 y el precio se eleva muchísimo, ¿no? Entonces, la principal propuesta desde el inicio del presidente López Obrador fue que en sus sexenios se iban a terminar estas grandes obras y no heredarle a las futuras administraciones pues obras en curso, por un lado. Por el otro, ilegal no es, está haciendo uso de las facultades que le provee la ley. Si ya nos vamos a meter a un debate legal, yo no entraría, porque no soy el más adecuado para ello, no soy jurista. Pero el debate no es legal, porque tan legales también no, son los amparos que se están poniendo. Es político, es legal, es en muchas áreas, es transversal el debate. Por eso digo, si es estrictamente legal, yo no le entraría, pero también el que no sea experto en términos legales no quiere decir que desconozca que el presidente en última instancia está haciendo uso de una facultad que le provee la ley. Entonces, ahora, desde ese punto de vista, la polémica está un poco el problema, ¿no? Es la tendencia. El problema es la tendencia, porque cuando estuvo en campaña, cuando fue presidente legítimo y posterior, la queja constante fue el uso y manipulación del ejército. Y la promesa constante, y existen cantidad de videos enormes en donde se insta constantemente a que el gobierno regrese a los cuarteles al ejército. Yo entiendo, en política, pues una cosa es lo que se dice en campaña y otra cosa es cuando te enfrentas a la realidad. Está bien, ok, pero como dicen en economía, no importa el resultado, lo que importa es la tendencia. Y en la tendencia venimos en un marco institucional cada vez más cooptado por el ejército y sus estructuras. Y ahí es donde está el riesgo. Tú mismo lo acabas de mencionar, y es cierto, lo preocupante es, ok, mira, si queda opaco, no, podríamos decir, bueno, no pasa nada, es por un bien mayor, pero el problema es que sabemos que la opacidad solo provoca más corrupción. El ejército no es inmune a la corrupción, al contrario, hemos tenido casos, lo estamos teniendo ahorita en el aeropuerto, en donde ya hay los primeros casos de posible corrupción. Peña Nieto, ¿no? Bueno. No recuerdo el nombre de uno de los generales más cercanos a Peña Nieto que resultó ser huachicolero. O sea, en esa parte yo coincido contigo, Luis. O sea, tenemos que analizar seriamente, y es un asunto que nos debería en instancias superiores llevar un debate nacional de amplio calado, no una reyerta barata política en cámaras, o sea, sino un debate profundo
¿qué está pasando con el Estado mexicano que está recurriendo a las Fuerzas Armadas para hacer tareas civiles? No nada más, como bien lo mencionas, esta parte del patrullaje de las calles, que estás convirtiendo a los militares en Guardia Nacional. Estás metiendo a los militares también a otras tareas que en última instancia no les competirían. Entonces, las áreas las instituciones que entonces están hechas para cumplir esas funciones que las está supliendo el ejército, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Qué estamos haciendo para reformularlas? Ahí va. Esa es la cuestión. Este es el punto. A ver, y déjenme poner un poco. Me recordaba primero de estos generales o de estas personas que de pronto han señalado que pertenecen al ejército, el general José de Jesús Gutiérrez Rebollo, que en su momento, bueno, pues también, ¿no? Fue requerido por la justicia. Bueno, el caso del general Cienfuegos, que fue detenido en Estados Unidos y que llegando a México prácticamente dijeron que, bueno, ya le habían librado todo tipo de pecado y literal, no sabemos qué haya pasado con el general, esperamos que esté bastante bien. Ya inclusive por aquí Javier Oliva ya nos había dado una explicación al respecto de por qué era tan importante, pero déjenme poner de lado al presidente en este momento y en este sentido recordemos que las Fuerzas Armadas son la institución que históricamente, por lo menos en los últimos sexenios, gozan de la mayor credibilidad por parte de la opinión pública mexicana. Sin embargo, como bien señalan los dos, aquí encontramos un detalle que para los detractores del presidente López Obrador, bueno, se ha utilizado como para decir que ahora sí estamos entrando en una dictadura, que el presidente López Obrador está haciendo uso de estas herramientas, de estas instituciones, para poder afianzarse en el poder y bueno, pues eso también denota otro tipo de problemas u otro tipo de controversias que vienen arrastrándose. Uno, la opacidad de su gobierno, porque este asunto de guardar 5 años o resguardar 5 años la información correspondiente a las obras de Dos Bocas, del Tren Maya y por supuesto del aeropuerto, dan una suspicacia. Ahora, llama la atención aquí también cómo el mismo presidente parece ser que está luchando contra el gobierno, porque entonces lo que dice el presidente es, bueno, esto es como para agilizar los trámites, porque de pronto, pues la Secretaría de Ecología, la Semarnat y demás nos están preguntando sobre asuntos de uso de suelo, sobre cuántos arbolitos estamos tirando en el Tren Maya, sobre cuáles son los alcances que, por ejemplo, tenemos en el asunto del aeropuerto, el espacio aéreo que van a utilizar en Santa Lucía y que no solamente algunas autoridades mexicanas ya habían planteado que iba a ser muy peligroso, sino autoridades internacionales. Y por supuesto aerolíneas que dicen, yo no voy a volar en Santa Lucía, háganle como quieran porque es súper peligroso. Es que aquí el tema está también en que, te digo, la tendencia es lo que cuenta. Y cada vez hemos visto que conforme algo no va funcionando en la administración pública, el ejército entra. Pero al mismo tiempo, por el otro lado, es una contradicción porque el gobierno mismo está descuartizando al Estado, está desmantelando la estructura estatal, con razón o no, con una estrategia que pudieran tener ellos está bien, pero finalmente es lógico que mientras tú recortas presupuesto, corres gente, cierras oficinas, cancelas programas y al mismo tiempo le exiges a las instituciones resultados, pues es lógico que empiezan las fallas. Y lo estamos viendo, me voy a salir un poquito del tema con el caso de la medicina, el problema de las medicinas, en donde literalmente se pasaron 1 año, casi 2, diciendo que no era un problema, y al final reconocen una reunión con todo su gabinete y pone las orejas de burro al secretario de Salud y le dice, o te pones las pilas o te vas prácticamente, y finalmente dice, si no se puede, pues entonces entra el ejército. Entonces, ¿dónde queda su capacidad como jefe del Estado, del gobierno mexicano, de las instituciones? Pareciera en ese sentido que ya está renunciando, se está dando cuenta de que no puede, que no tiene las habilidades o la capacidad institucional, no personal, sino en las estructuras institucionales para resolver las cosas al menos como él quiere, y se está apoyando en una, sí, de las instituciones más legítimas o con mayor credibilidad del Estado, pero también de mayor riesgo a nivel mundial, en cualquier lado. Meter al ejército en este tipo de ambientes y contextos ya nos pasó
En cuanto lo sacaron de los cuarteles y los metieron al ejército, empezaron a haber problemas de corrupción, abuso de poder, abuso contra los derechos humanos. Era lógico, era parte del riesgo y las consecuencias. ¿Qué va a pasar ahora? Pues no lo vamos a saber. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo podemos auditar. Ya lo vimos, lo estamos viendo. Ahora salió, por ejemplo, lo del hermano. Se quejan de que se le sacan los trapitos al sol. Bueno, a eso me refiero, a los hermanos, los hijos. Se quejan de que sacan los trapitos al sol. Es gracias precisamente a esa capacidad de las instituciones o esa obligación de las instituciones para dar la información. Te garantizo que Animal Político, Carmen Aristegui y demás, la investigación sobre la Casa Blanca, la investigación ahora sobre Sembrando Vida, son derivados de revisiones que se hacen precisamente a través de los mecanismos de transparencia. Ni siquiera estamos hablando de que sean soplones ni cosas, no, son documentos del mismo gobierno. Esa es la gran virtud. Entonces, negar ese derecho a la población, al pueblo de México, pues es riesgoso. Pero más allá de eso, la condición de debilidad institucional en que nos pone es gravísima. Oye, Luis, aquí nada más para apuntalar y ojalá, Edgar, pudiéramos ahí tener esta réplica. Creo que hay dos elementos que aquí se pueden manifestar. Uno, el adelgazamiento de la burocracia civil y obviamente el perfil militar. O sea, estamos haciendo a un lado a la burocracia civil para darle espacio a la burocracia militar. No sé qué tanto después los militares, como se han señalado por ahí diversos analistas, plantean el hecho de que después el próximo presidente o presidenta, no sabemos, vaya a decirle a los militares, oigan, bueno, pues ya, muchas gracias por su participación, regresen ustedes a hacer las actividades y los militares digan, pues no, ya no nos vamos, ¿no? Porque esto es un asunto como de largo aliento. Y dos, Edgar, ¿todo esto no es consecuencia también de la apertura del juego del presidente López Obrador ya al proceso electoral de 2024? Mira, me voy a regresar un poquito y ahorita abordo estos puntos que mencionas. El primero, todos aquellos que mencionan que estamos rumbo a la dictadura y demás, de verdad, a mí me parece un sinsentido completo. O sea, revisen el término, por favor. O sea, no, es absurdo hablar de una dictadura, que López Obrador es un dictador, en estos términos. De verdad es muy absurdo. Suena a la propaganda de este cuate Lozano, el de Frena y demás, o sea, que es comunista y demás. Es completamente absurdo, no tiene ni pies ni cabeza. Mejor revisen los conceptos y no hagan el ridículo lanzando esas peroratas, ¿no? Por un lado. Por el otro, a ver, hay una tendencia a que los militares estén ocupando otras áreas para las cuales en estricto sentido no tendrían que estar, no están facultados, sí. ¿Es un hecho actual o es un hecho que se está dando con el presidente López Obrador? No, ya viene desde hace bastante tiempo que los militares no nada más, reitero, se están haciendo cargo de temas de seguridad pública, están expandiendo su actuación a otras áreas. ¿Qué denota esto? Debilidad del Estado mexicano. ¿A qué se debe? No se debe a los recortes, a la burocracia que ha hecho la actual administración. Discúlpame, esto viene de mucho antes. El Estado mexicano entra en crisis y se tiene que reestructurar. Es más, entra en crisis en sus propios fundamentos desde 1982, desde la crisis de la deuda y toda la serie de ajustes estructurales que le van rompiendo la columna vertebral al Estado mexicano, sobre el cual se fue construido a partir de la Revolución Mexicana. Entonces, es un proceso mucho más complejo de lo que ahora se quiere presentar, que solamente tiene que ver con recortes a la alta burocracia. Si nos ponemos muy estrictos en el análisis, realmente podemos ver que hay muchas instituciones de estas a las que se les está recortando el presupuesto, que tenían incluso que se dobleteaban funciones o estaban empalmadas las funciones, porque se le fueron arrancando algunas atribuciones a secretarías de Estado para brindárselas a estos organismos autónomos o constitucionales autónomos y demás. Y esto tiene una explicación incluso teórica, que es
asegurar que un modelo económico, político-económico, en este caso el neoliberal, continúe sin importar los vaivenes en el gobierno, en las elecciones. Es decir, son como nichos de poder en los cuales, de toma de decisión, en los cuales concentran ciertas atribuciones que hacen más difícil que un cambio en el gobierno pueda revertir la política económica de fondo. Y finalmente, a ver, tiene que ver con con lo que decías, con las elecciones, no me lo parece. A ver, el presidente está aprovechando tu popularidad, Edgar. No nos gusta que los proyectos de seguridad nacional sean reservados por ley. Cambiemos la ley, discutamos eso, pero no empecemos a tachar al presidente de opaco y demás, cuando, oye, así lo marca la ley, él no le está modificando. Oye, pero con la mayoría de Morena va a estar difícil, cambiar la ley. No está diciendo me voy a calificarlo de seguridad nacional, porque no quiero que se transparenten los contratos. Se está yendo para que salga la obra. Porque, reitero, todos los damnificados del aeropuerto de Texcoco, que ya van 3 años de que se canceló y siguen llorándole. Oye, es que seguimos llorando porque ya salió más caro el de Santa Lucía que el de Texcoco. Así han de ser las fortunas y los meganegocios que tenían proyectados que perdieron. Pero muchos de esos ya se fueron a construir a Santa Lucía también. Pero sí, oye, y hay otros que le siguen llorando, porque el negocio no era la construcción, sino el mantenimiento de Texcoco. Por supuesto. ¿No? Y todos los terrenos aledaños que provocaron, para aquellos que se les olvide, toda la problemática de San Salvador Atenco desde la época de Vicente Fox. Sí, claro. Se tenía proyectado. Oye, Edgar, pero bueno, ¿qué tal el hub que tiene hoy Panamá, donde literal ya le ganó a México y que tiene hoy ya la conectividad con Europa, Asia? Es distinto, para eso estás justamente construyendo el tren transísmico, porque Panamá, y no solo es el único proyecto de interconexión entre el Atlántico y el Pacífico, también tiene Nicaragua otro proyecto que está apoyado por rusos y chinos, y también hay otro proyecto, el tren transísmico, que es de mucho mayor calado, incluso que el Canal de Panamá. Oye, porque lo tienes aquí pega en el Golfo de México, y el Golfo de México es la zona de mayor seguridad nacional de los Estados Unidos. Aunque puertos y aeropuertos siguen representando mayor movilidad y, por supuesto, mayor capacidad de manejo y trasiego de mercancías que un tren, Es mayor, no, por supuesto, es mayor capacidad la que tienen los puertos a la que tienen los aeropuertos, porque además es más barato mover las mercancías por supuesto por avión, por barco que por avión o incluso por tren. Luis Muñoz, tú nada más ríes, tú nada más Yo nomás me río, y es una risa de pena y de pena ajena, pues, por lo que está pasando en el país. La verdad es que primero habría que actualizar los conceptos. Creo que este tema de los dictadores, nos quedamos en la parte de los... ¿Andrés Manuel es dictador? Sí, lo que comentabas, de que era dictador y que no es dictador y demás. Dices que no es dictador. No, es dictador. Yo digo que el proceso en el que nos llevamos nos está llevando a un proceso... No. ¿Sí o no? ¿Es Andrés Manuel dictador, sí o no? Va para allá, porque Luis lo que está diciéndote es que el proceso a partir de esta militarización, de estos decretos y demás, está endureciendo una línea, ¿no, Luis? Aquí el tema es que cuando nos quedamos con los viejos conceptos, hay que actualizarse también en ese sentido. Los viejos conceptos de las épocas de los 70s, 80s, en donde los dictadores eran de un tipo, ya pasaron, hoy día es otra cosa. Y en Venezuela y en otros lugares incluso se ha dado, y está bien, así se dio en ese país, pero son diferentes procesos. El esquema de dictaduras que hoy podrían darse es completamente diferente a lo que pasó en los 70s. Y la tendencia aquí, ese es el problema, que prácticamente estamos a nada de que efectivamente dentro de poco podríamos ver cada vez a más actores del ámbito
del ejército, del ámbito militar, metidos cada vez más en temas económicos, civiles, de seguridad y demás. ¿Eso qué hace? Pues te termina no solo militarizando a la estructura de seguridad nacional, te termina militarizando a la estructura de productividad nacional y de ahí a la economía no pasa mucho. Entonces, yo sé que esto no es un proceso de hoy ni de mañana, pero la tendencia es lo preocupante. Y lo curioso es que se quejan de lo que ellos mismos se quejaban antes, ¿no? O más bien, hoy día hacen exactamente de lo que se quejaban. Y mira que yo te debo confesar, fui uno de esos 30 millones que dije, tenemos que hacer algo y darle una cachetada al viejo régimen y demás. Pero la capacidad de sorpresa es increíble, porque más allá de las obras y más allá de cualquier situación que se pudiera estar presentando, la posición de México hoy día es completamente vulnerable en términos institucionales. Decías, por ejemplo, que no tiene que ver con el recorte de los recursos a la administración. No estoy hablando de los recursos o de los salarios que les están pagando los altos funcionarios. No, estoy hablando de los programas sociales, de los programas de apoyo, en donde de ser un programa de apoyo institucional se ha convertido en un programa de apoyo electoral, en donde cuando se entregan es a nombre del partido o es a nombre del presidente. Ya no es una institución. ¿Sabías que están por ley? A ver, la parte clientelar... Hablaste de un montón, también... dame chance de terminar. Digo, bien, ¿no? Dale. Venga. Dale. Entonces, eso es lo preocupante. Y te lo digo porque hace algunos años ya tiene bastante. Estuve en la administración pública y hoy día tengo muchos amigos ahí y lo veo, lo vivo en el contexto en el que yo me muevo, el daño que le están haciendo al cerrar oficinas, infraestructura y correr gente. Y hablo gente de todos los niveles, salvo los sindicalizados. ¿Qué pasa? Te quedas en una estructura técnica que como no tiene esa venia de ser previa o más bien trae la maldición de ser pre-AMLO, pues entonces se ve mal. Y ahí es donde viene el problema, porque entonces están quedando con una estructura, perdóname que te lo diga, pero de lo peorcito en términos de administración pública. No saben ni qué hacer y de repente ponen a un líder de comerciantes en una estructura técnica en donde no tienen ni la más lejana idea de cómo hacer las cosas. Oigan, el caso del Banco de México es preocupante, Luis. El caso del Banco de México de poner a un perfil bajo, en ese sentido también preocupa. El caso de que los mercados financieros internacionales hayan de alguna manera brincado en su momento, obviamente también por la pandemia, que no es culpa del presidente López Obrador, en términos de haberle dicho a Arturo Herrera gracias, pero ya no, con permiso, o que se le haya por ahí soltado la idea y un gol por ahí, ¿no? De que Ricardo Monreal había dicho que si no se quitaba el asunto de la encuesta, él se salía de Morena. Bueno, todos estos elementos, amigos, de manera política, de alguna forma están, de alguna manera, abrevando a este río revuelto, Edgar. Y el tiempo se nos acaba y como siempre al final del programa es cuando se pone mejor la cosa. Entonces yo les propongo esto, un par de minutos para que entonces podamos plantear de qué forma este asunto de alguna manera no nos lleva a una militarización, que no nos lleva a un asunto de un gobierno de decretazos muy parecido al de Donald Trump, que en su momento, recuerdan Donald Trump, ¿no? En todo momento, decreto tal cosa, ¿no? Y firmaba las leyes y las mostraba. ¿Hacia dónde vamos, Edgar Valenzuela? Para que, nada más, para aclarar el punto que mencionaba Luis, ¿no? A ver, para que exista una estructura clientelar, se necesita que el programa sea, que no sea universal, que te lo, acabo de olvidar el término, pero es que te condicionen el programa social. Al momento que está en la ley y que es universal, este principio se rompe, porque cualquier persona que cumple los requisitos no tiene que estar trabajando o no tiene que estar contactando al liderazgo. La transferencia es directa. Entonces, esta parte que dicen, es que nada más son estructuras clientelares y que el apoyo se necesita en otras áreas. Por favor, estamos acostumbrados, nos acostumbramos durante muchas décadas a que los grandes apoyos se daban al grupo selecto de empresarios más cercano a la cúpula. Esos
les llaman rescates, pero y no pasa nada con la cantidad de dinero que nos gastemos, pero a los pocos pesos que se le destinan a programas sociales a los sectores más vulnerables de la población, ahí sí, es populismo, es dinero malgastado y demás. Oye, Edgar, nada más diría que hay brigadas de Morena que están obviamente apuntalando todos estos programas sociales. Eso también no podemos hacernos de la vista gorda. También hay que diferenciar las estructuras, ¿no? O sea, no porque el gobierno sea de un partido político significa que todos los trabajadores de ese gobierno respondan a esa misma línea. Tú y yo tenemos a un amigo en común muy cercano que está trabajando en gobierno federal y es de una línea política completamente distinta. Oye, pero yo no lo veo con el chalequito saliendo los fines de semana a promover programas. Son sus tiempos libres. Cada uno puede hacer con sus tiempos libres lo que guste. No necesariamente. No, claro. Oye, ve la ley. Ve la ley que dice que tú trabajes en el gobierno, el que tú seas servidor público, no te limita ni te cancela tus derechos cívicos políticos. Ok, vamos con Luis Muñoz antes de que nos acabemos el tiempo. Venga, Luis. Bueno, pues mira, aprendieron bien, la verdad. Su escuela del viejo PRI de los 70s, 10 de calificación, aprendieron bien y lo mejoraron, superaron al maestro, porque efectivamente hoy día ya no es una infraestructura clientelar, paternalista, si tú quieres, en el sentido clásico. De hecho, mi tesis de licenciatura fue precisamente sobre eso. Pero hoy es un nuevo esquema de paternalismo, en donde precisamente mediante estructuras a ras de piso se ocupan programas sociales para atraer votos, ¿no? Entonces, bueno, no voy a entrar a ese debate, se ve, vas a las colonias populares, platicas con la gente, se sabe, la gente del partido lo sabe, la gente del gobierno lo sabe. Nadie puede decir que no es cierto que se está utilizando. El que formalmente en medios y en cámara y lo que sea se tenga que negar, bueno, pues es lógico, es parte del show político, pero de que está sucediendo, está sucediendo. Yo lo veo, mi familia es de Iztapalapa y yo lo veo ahí cada vez que voy con ellos, cuál es el tipo de apoyos, infraestructuras y demás que se quieren dar, bajo qué condiciones, ¿no? Entonces no es un tema de yo lo leí, yo lo vi, yo lo veo cada vez que voy a ver a mi familia, ¿no? Entonces, bueno, eso independientemente y centrándome al tema es, aquí el problema es que no veo ninguna otra salida más que esperar a que esto se acabe. Y si es que se acaba, ¿no? Si es que en la próxima elección se llega a dar un proceso de cambio. La verdad es que en este momento yo no veo que al contrario, creo que se va a ir acrecentando esta presencia del ejército. Noto una desesperación en el Ejecutivo por tratar de sacar sus obras, es lógico, pero también en esa desesperación está tomando decisiones que nos ponen en riesgo institucional, repito, institucional, ese es el problema. Entonces, a la larga, pues, ¿qué va a pasar? No lo sabemos, pero lo que sí es cierto es que esto deja muy mal parado en términos de imagen a el gobierno federal y en particular al presidente, porque decisiones de estas, con este grado de descaro, pues tienen su costo. El presidente seguro lo pensó, lo evaluó, dijo sí, vale la pena. Nos vamos. Se nos acaba el tiempo. Oigan, se puso buenísima la plática. Amigos, se despide ustedes David Mendoza. Gracias, Luis Muñoz. Gracias, Edgar Valenzuela. Nos vemos para la próxima. Bye. Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro. 2020.